Bueno, una vez que me regalan ese boleto, para no sentirme yo todo extraño y cuando vaya allá, empiezo a conocer acerca de la cultura, acerca de las costumbres, acerca de todo lo que pasa en ese lugar a donde voy, para yo irme adentrando y poderme identificar y poder disfrutar al máximo de los beneficios de ese viaje. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. Al haber recibido a Cristo en tu corazón, te has metido en un viaje espiritual increíble, fascinante, asombroso, incomparable con cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Y lo mismo, tenemos que empezar a investigar y a ver qué hay en este viaje. Y para hacer eso, con el fin de obtener el máximo beneficio de este viaje espiritual en el que nos hemos metido. Y te voy a dar algunas sugerencias para lo mismo. Número 1, consíguete una Biblia. ¿Sí? Consíguete una Biblia. Consíguete una Biblia y empieza a leer la Biblia. Ahora, muchos tienen esta pregunta: ¿dónde comienzo a leerla? Y algunos te dirán, bueno, pues empiézate en Génesis, que es por el principio, y otros dicen que el Evangelio de según San Juan, incluso Marcos 1:1, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! Quiere decir que este es el principio. Por donde debemos empezar a leer es el Evangelio según San Marcos. Ahí es donde debemos empezar. Lo dice clarito: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso es que muchos no le entienden. Porque si empiezan por Mateo es muy complicado porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento y al judaísmo. Muy complicado para un nuevo creyente. No lo recomiendo. Otros sugieren Juan. Juan es demasiado profundo. Hay demasiadas verdades muy profundas en Juan, demasiado profundas como para que un nuevo creyente las pueda entender. No lo recomiendo tampoco. Génesis te vas a meter en toda una historia y después vienen genealogías que no vas a entender tampoco. No lo recomiendo. La misma Biblia te dice cuál es el principio. Marcos es el evangelio más sencillo y más simple, pero también es el que te va a llevar de la mano poco a poco a los primeros conocimientos de Cristo Jesús. Y una vez que acabas con Marcos, te sigues con Lucas, porque Lucas viene siendo como una continuación. Te refleja los mismos hechos, pero un poquito más amplios y desde otro punto de vista. Y ya que tienes los antecedentes de Marcos y de Lucas, entonces sí ya te metes en Juan y de ahí te sigues al resto de la Biblia, a Hechos y a todas las epístolas. Y una vez que acabas toda la Biblia hasta Apocalipsis, entonces sí te regresas hasta el principio, el libro de Génesis, y empiezas a leer de ahí hasta el final. Esa es la manera correcta, como vas a entender más la palabra de Dios. Por eso es que muchos no la entienden. Pero algo más importante, a medida que lees la Biblia, obedece la Biblia, ¿ok? Porque está llena de leyes espirituales, pero si tú no las pones en práctica en tu vida, no va a servir para nada. Es como un recetario de cocina. Tú abres el recetario, ves esas fotografías tan hermosas y se te antoja ese pollo, se te antojan esos bisteces, esa carne asada, ese cocido, ese guisado, se antoja. ¿Qué haces? Si nada más te pones ahí, vas a seguir teniendo hambre y no va a pasar nada. No te vas a poder alimentar de nada más estar viendo las fotografías de los guisados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en práctica. ¿Qué necesito? Necesito carne, necesito verdura, necesito jitomate, vamos a comprarlo. Y una vez que lo compramos, ¿qué hay que hacer? Una olla de este tamaño, ponemos todo aquí, hay que partir la carne, hay que partir la verdura, y ahora ponemos un caldo, lo ponemos a cocer, ¿por cuánto tiempo? ¿A cuánta temperatura? Ok, y en media hora está listo, y entonces sí tienes tu plato. ¿Por qué? Porque lo que decía la receta, lo pusiste en práctica, y ahora sí estás gozando un delicioso platillo que sí te va a alimentar, y te va a satisfacer, y lo vas a disfrutar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Puedes leer y leer y leer y leer, pero si no pones nada de eso en práctica, si no aplicas nada de lo que lees en tu vida, no sirve de nada.
¿ok? Todo lo que leas, así sea nomás un versículo, un solo versículo, aunque sea, ponlo en práctica. Porque he conocido muchos cristianos que leen capítulos, libros enteros de la Biblia, se devoran 3, 4 libros en un solo día, pero no aplica nada. Entonces todo nada más se queda aquí, y aquí no sirve para nada. Aunque sea un versículo, pero aplícalo. Lo que leas, aplícalo. Esa es la clave. Poner en práctica lo que vas leyendo, porque a medida que lo pones en práctica, va creciendo. Tu conocimiento de Cristo Jesús va creciendo, pero también tu aplicación de lo que lees y de lo que crees va creciendo. Entonces, tu crecimiento espiritual va empezando a tomar forma y vas creciendo espiritualmente a medida que lees, practicas, lees y pones en práctica. Pero hay otra cosa que debes de hacer: orar continuamente con Dios. Y de nuevo, orar no es solamente pedir. Eso no es orar. Pedir es parte de orar, pero la mayoría de los cristianos han contemplado y tienen como costumbre que pedir y orar es pedir. Señor, necesito esto. Señor, te pido por fulano, te pido. No. Orar es platicar, así como lo harías con la persona de más confianza. Platica con Dios, platica de lo que sientes, platica de lo que te pasó en el trabajo, platica de lo que leíste, de lo que estás leyendo, platica de lo que estás sintiendo a medida que estás entrando en esta vida espiritual. Platica con Él de todo, porque tienes la ventaja de que Él no lo va a esparcir. Cuando tú a veces le confías tus cosas a una persona, de repente te encuentras con la sorpresa de que, ya se lo compartió fulano, ya se lo dijo a sutano, y te lastima porque traicionó tu confianza. Dios nunca va a hacer eso contigo. Tú puedes confiarle a Dios todo, las cosas más preciosas y más preciadas y más íntimas de tu corazón, se las puedes poner a Él, y Él enfrente, y Él no las va a regar. Él respeta tu persona, Él respeta lo que tú sientes. No solo eso, sino al tú hablar con Él, con tus palabras, y luego tú lees su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tú hablas con Dios con tus palabras. A medida que tú lees, Dios te va a hablar a ti con sus palabras, y entonces tenemos un diálogo, y tu caminar espiritual empieza a tomar forma, empieza a tomar un motivo de ser, y tiene sentido, empieza a tener sentido, ¿ok? Tú hablas y Él te habla, tú le hablas y Él te habla, y empiezas a tener un diálogo de amor con Dios. Otra cosa, busca un lugar donde puedas reunirte con otros cristianos o creyentes que hayan creído como tú, de la misma manera. Y ten mucho cuidado de no buscar el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. La radio está imparable. A toda hora, todo el día, Disfrutando de la mejor música. Te acompañamos, te alentamos, te bendecimos. Llegó el tiempo de cantar, de hacer fiesta, porque siempre hay un hijo que regresa a casa. Radio Jubilo. La música a pleno. Música a pleno. La radio siempre evoluciona.